Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo análisis de una cámara IP. En concreto, tenemos con nosotros la cámara IP Reolink Go, una cámara IP que es 100% inalámbrica, ya que incorpora una batería interna para alimentarse y también la comunicación se realiza a través de la red 4G LTE. Por lo tanto, no tendremos la necesidad de conectarla cerca de nuestro router inalámbrico para conectarla vía Wi-Fi, ya que la única forma de comunicación con esta cámara IP es a través de esta red 4G. Por supuesto, para alimentar esta propia cámara también es compatible con el panel solar Reolink Solar Panel, del que ya os hablaremos en el análisis completo. En la parte trasera de la caja, tal y como podéis ver, encontramos algunos de los productos del fabricante Reolink, como por ejemplo cámaras IP totalmente inalámbricas y también cámaras IP para interiores para el hogar inteligente, así como sistemas de seguridad de videovigilancia e incluso accesorios adicionales para sus propias cámaras IP. En la parte derecha de la caja encontramos todo lo relacionado con la Reolink App, una aplicación totalmente gratuita para dispositivos Android e iOS que nos va a permitir no solo instalar la propia cámara IP, sino que también nos va a permitir gestionarla de manera remota a través de internet y visualizar todo lo que ocurra en nuestro hogar o en sus alrededores. En la parte izquierda de esta caja encontramos las principales características de la cámara IP Reolink Go, como por ejemplo que es compatible con la red 4G LTE. Por lo tanto, tendremos que introducir una tarjeta micro SIM a la propia cámara IP para que se comunique directamente con el cloud del propio fabricante Reolink. Además, tal y como podéis ver, la podremos ubicar en casi cualquier lugar y gracias a que puede ser alimentada por el Reolink Solar Panel, no vamos a tener ningún problema respecto a la autonomía de la propia batería interna. Otras características de esta Reolink Go es que es capaz de proporcionarnos una resolución Full HD a 1920 x 1080 píxeles con 15 FPS. De esta manera vamos a poder visualizar todo lo que ocurre en nuestro hogar con una alta resolución. Además, otro detalle muy importante es que incluye la certificación IP65. Esto significa que vamos a poderla ubicar en la intemperie sin que tengamos ningún tipo de problema respecto a las inclemencias meteorológicas, como puede ser la lluvia o el viento. Y por supuesto también incorpora visión nocturna e incluso un sensor PIR de movimiento que nos va a permitir grabar clips de vídeo y también fotografías sin ningún tipo de problema. Una vez que ya conocemos las principales características de esta Reolink Go, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja. Tal y como podéis ver, lo primero que nos vamos a encontrar es una pequeña guía donde debemos ubicar los tornillos para posteriormente anclar esta Reolink Go allá donde la vayamos a colocar. También encontramos una pegatina que nos va a indicar que tenemos videovigilancia a las 24 horas gracias al fabricante Reolink, y además en la parte inferior encontramos un logo de una cámara IP de exterior. Esta cámara IP Reolink Go incorpora una batería interna con 7800 mAh de capacidad y por lo tanto también tenemos la documentación necesaria para saber en todo momento las precauciones que debemos tomar con esta batería recargable. De hecho, esta batería recargable se puede recargar a través del Reolink Solar Panel y de esta manera tener una autonomía completa. De esta manera por las mañanas se recargará la batería y además se alimentará la cámara, y por las noches estará funcionando exclusivamente con la batería interna que incorpora la cámara Reolink Go. Además, también encontramos una guía de instalación rápida que nos va a permitir en muy pocos pasos la puesta en marcha de esta cámara IP totalmente inalámbrica. Vamos a encontrar el contenido de la caja y también las instrucciones generales y las partes de la propia cámara IP, como puede ser la lente, el micrófono e incluso el sensor de día o de noche, el altavoz y por supuesto el puerto micro USB que nos va a permitir cargar la cámara muy fácilmente a través del panel solar. Además, en la parte interna es donde encontramos el slot para las tarjetas SIM y también encontramos el slot para las tarjetas microSD, ya que también tiene almacenamiento interno y de hecho soporta tarjetas microSD de hasta 64 GB de capacidad. De esta manera vamos a poder almacenar vídeos y también fotografías de manera muy fácil. Tal y como podéis ver en esta guía de instalación tenemos todos los pasos necesarios para ubicar la tarjeta SIM, que es de tamaño micro SIM, en esta cámara IP Reolink Go y que además es compatible
con todas las redes 4G que tenemos en España. ¿Qué tenemos que hacer para registrar esta cámara IP? Muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación Reolink App, que es totalmente gratuita para dispositivos Android e iOS, y posteriormente debemos simplemente escanear el código QR que incorpora la propia cámara, ya sea en la parte externa e incluso en la parte interna, muy cerca de donde está el slot para tarjetas microSD. Un detalle muy importante es que cuando registremos por primera vez este dispositivo, los credenciales de usuario serán admin y sin contraseña, pero una vez que nosotros lo hayamos registrado podremos poner una contraseña de tal manera que si otro usuario o alguien de la calle, por ejemplo, es capaz de escanear ese código QR, no puede entrar en la propia cámara IP sin la contraseña que nosotros hayamos definido. También encontramos todo lo relacionado con cómo cubrir el máximo área posible y dónde se recomienda ubicar esta cámara IP, ya que incorpora un sensor PIR para el movimiento. Y además también tenemos pues las guías típicas de cómo instalarla directamente en la pared, en el techo e incluso cómo recargar esta cámara IP con el Reolink Solar Panel. Una vez que hayamos visto toda la documentación que incorpora esta cámara IP Reolink Go, vamos a ver el resto de accesorios. Lo primero que nos vamos a encontrar es el típico soporte que nos va a permitir ubicar esta cámara IP ya sea en la pared, en el techo o incluso en la fachada de nuestro hogar para vigilar todo lo que ocurra en la parte exterior. Tal y como podéis ver, simplemente deberemos enroscar la propia cámara IP para que ya esté fija sin ningún tipo de problema. Otro accesorio interesante es una funda de goma que nos va a permitir proteger la cámara IP Reolink Go de, por ejemplo, la luz solar directa y también el agua y el polvo, aunque debemos recordar que tiene la certificación IP65. Por supuesto, además de tener también el soporte, también incorpora los tacos y la tornillería necesaria para ubicar esta cámara IP en el lugar final. Tal y como hemos explicado anteriormente, esta cámara IP es 100% inalámbrica, es decir, la Reolink Go se alimenta directamente con una batería interna que se recarga a través de un puerto micro USB, ya sea a través de la propia batería o a través de la propia cámara IP. Tal y como podéis ver, la capacidad de esta batería es de 7800 mAh y es una batería de iones de litio, la típica batería que incorporan la mayoría de dispositivos móviles. Tal y como podéis ver también, incorpora un puerto micro USB de recarga directa de esta batería sin necesidad de conectarla a la propia cámara IP. Además, también incorpora un cable USB a micro USB que nos va a permitir recargar fácilmente esta cámara IP y también la batería interna que incorpora. Una vez que hayamos visto todos los accesorios, esta es la propia cámara IP Reolink Go, una cámara IP realmente pequeña que incorpora un micrófono, incorpora el sensor y por supuesto el sensor PIR para detectar fácilmente el movimiento. En la parte izquierda de esta cámara encontramos el logo de Reolink y lo mismo ocurre con la parte derecha, encontramos únicamente el logo del fabricante. Sin embargo, en la parte inferior encontramos el altavoz y también el puerto micro USB que nos va a permitir recargar la batería interna que incorpora. En este puerto micro USB vamos a poder conectar, por ejemplo, el panel solar del propio fabricante para recargar la batería cuando le dé el sol a la propia placa solar. Además, esta Reolink Go se puede desarmar muy fácilmente, simplemente hace falta girar la propia carcasa y accederemos directamente a la parte donde conectaremos la batería y también al slot para las tarjetas microSIM y el slot para las tarjetas microSD. De esta manera tendremos conectividad 4G LTE y almacenamiento interno con hasta 64 GB. Tal y como podéis ver, en estos dos códigos QR nos va a permitir escanearlo con la propia aplicación Reolink App y de esta manera enlazarlo con nuestra propia aplicación. No obstante, posteriormente vamos a poder cambiar la contraseña para que si alguien escanea este mismo código no pueda utilizar la propia cámara IP. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo donde os hemos enseñado y os hemos explicado las principales características de la cámara IP Reolink Go, una cámara IP que se alimenta directamente con una batería interna y que tiene conectividad 4G LTE.
Un detalle muy importante es que la comunicación siempre se realiza a través de esta red 4G LTE y que es necesario que la tarjeta microSIM no tenga un código PIN. Si tiene un código PIN directamente no va a funcionar. Además, otro detalle importante respecto a la conectividad 4G es que no es necesario incorporar ningún tipo de APN, ya que automáticamente la propia cámara IP va a detectar el operador y se va a autoconfigurar. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado una microSIM del operador Yastel que utiliza la red de Orange y se ha autoconfigurado sin ningún problema. Próximamente en redstone.net podréis ver el análisis completo donde grabaremos vídeos, sacaremos fotografías e incluso os explicaremos los principales menús de la aplicación gratuita Reolink Go. Os esperamos en redstone.net.